Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma voy a presentar un tema bastante interesante o algunas cosas aquí que me llevaron a plantear esta situación, y es sobre automatizarte o quedar obsoleto. ¿Por qué voy con esto? Yo creo que muchos van a estar pensando un poco mal, posiblemente tengan algo de razón en esto, pero yo no lo veo tanto por ahí, sino es este sentido de hacia dónde nos vamos a dirigir como planeta, hacia dónde nos vamos a dirigir más bien como sistema económico que viene. Se viene una revolución industrial que es la 4.0, ya lo he tratado en muchísimos videoprogramas. Por favor, si no entiendes mucho de esto, accede a ellos, aquí están en este canal, nada más busca automatización laboral, revolución industrial 4.0 y van a aparecer varios videos. Pero a lo que voy es esto. Fíjense que estaba analizando algunas cosas de lo que podría llegar a ser, y son cuestiones en las cuales a veces pasa desapercibido, como que pareciese que estos grandes cambios que estamos sufriendo pues fueran cosas que pasan, ¿no? Pasa una nota por aquí, pasa una nota por allá, que hay una nueva inteligencia artificial por aquí, que aquí los nuevos servicios que están ofreciendo, todos estos GAFA, ¿no? El Google, Apple, Facebook, Amazon y demás, y que hoy se dio el anuncio, ¿no? ¿Quién es el hombre más rico del planeta? Jeff Bezos. ¿Quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon. Entonces, a lo que voy es esto. Si ustedes saben qué es Amazon, pues creo que a todos se les viene a la mente esta tienda online, estos servicios que tiene por ahí, por ejemplo lo que es sus servicios de Kindle, con estos aparatitos para leer, compras libros y demás. Se están teniendo ya esta tendencia a estar en televisión por streaming, pero hay algo que muchos no analizan mucho. Y es esta situación, que es la automatización de procesos laborales en empresas. Y yo creo que muchos no están viendo el impacto que esto va a tener. Hay muchos por ahí, como Kyocera, como lo que es Google. Todos tienen estas pues cuestiones que se pueden ofrecer, como almacenamiento en la nube de datos, para que tú ya no tengas que tener en tus oficinas todos estos grandes servidores, que todo esté conectado a una red central, y esto genera muchos gastos porque necesitas personal de tecnologías de la información que estén ahí preparados para hacer cualquier frente a cualquier eventualidad que suceda, ¿no? Todo esto, todos los ordenadores de estas oficinas deben de estar conectados ahí. ¿Por qué? Pues porque se almacenan ahí, no por seguridad, porque son los datos importantes de la empresa. No pueden estar almacenados totalmente en los ordenadores de cada persona, y todos estos están respaldados a esta. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Pues que toda esta información, en lugar de que tú tengas ese centro ahí, eso ya va a estar pues terciarizado, por así decirlo. Ya va a estar terciarizado en un lugar muchísimo más avanzado que lo que tú pudieses contratar, pagar de manera física. Todo va a estar en la nube, ¿no? Entonces, de esta manera ya no necesitas, por ejemplo, que la gente empiece, pues, oye, ¿sabes qué? Necesitas la presentación de tal cosa y tal para una junta. Manda tal para que saque las copias y demás. No, ya todo va a estar accesible. A ver, ¿cuál es la presentación? Vamos a darla aquí. Cada quien agarre sus móviles, agarre sus tabletas, sus laptops, y ahí está, ¿no? Ya está todo, está en la nube. Así es una forma sencilla de reducir los tiempos, para que la gente invierta mejor su tiempo, para que la gente tenga más ahorros, principalmente las empresas. Pero tú me vas a decir, bueno, yo no soy una empresa, yo soy una persona común y corriente, soy un empleado, ¿ok? O tengo mi propio negocio, soy una persona que tiene su pequeña y mediana empresa, ¿ok? Bueno, esto es importante, porque lo interesante a lo que estamos dirigiéndonos es esta situación, que yo lo estoy viendo como un cambio, como lo que pasó entre esta etapa, ¿no? De la era en la que estaban, pues, la esclavitud, ¿no? Pero aquí había una situación, que aquel que poseía su propiedad tenía que mantenerle, tenía que darle un techo, tenía que darle comida y demás. Bueno, ¿qué pasó cuando hubo este cambio literal de todo paradigma, ¿no? Se abole esta situación, ¿y qué pasa? Bueno,
cada quien tiene que trabajar. Cada quien tiene que trabajar y buscar un nuevo amo, pero ahora cada quien se va a tener que procurar sus propios alimentos, su propio techo, su vestido y demás, ¿ok? Bueno, eso es algo que todos entendemos porque es lo que hacemos actualmente. Pero ¿cuál es este cambio que se va a derivar de muchas situaciones de la automatización laboral? Pues que principalmente muchos de los empleos que anteriormente había tradicionales, esto ya lo hemos comentado, se van a perder, ¿ok? Bueno, es algo que se entiende, es algo triste, es una situación que ya se ha analizado que en próximos años van a haber varios millones de personas alrededor del mundo que van a perder, principalmente aquellos que hacen tareas repetitivas, como las maquilas, como aquellas cuestiones que no necesitan tanta pues análisis, ¿no? Como los administradores, o sea, mucha gente va a decir, Pablo, a ver, espérate, no creo que yo como abogado pueda perder totalmente esto, ¿no? Hay unos procesos que necesitan de la gente. Bueno, señores, ahí ya hemos tratado también eso. ¿Cómo es que ya hay inteligencias artificiales capaces de poder interpretar los datos que se le están metiendo y llegar a un veredicto bastante avanzado, ¿no? Muchas de estas cosas ya están pasando. Ahí tengo un videoprograma que abro sobre ello. No me acuerdo cómo se llamaba, algo así como aquel que domina el algoritmo controla el éxito. Es muy bueno este video porque retrata mucho estas inteligencias artificiales que están surgiendo por ahí. Recientemente hice otro videoprograma y el cual estoy analizando con lo que va a pasar con la prensa tradicional. Muchos de aquellos que pues creen que, y esto va para todos, ¿no? Todos aquellos que se dedican a ser reporteros, a hacer análisis, a estar en medios tradicionales, e incluso gente que se dedica a estos nuevos medios, vamos a decirlos, alternativos, ¿no? Que trabajan para una empresa, que están creando contenido y demás, pero si trabajas para alguien, la tendencia es esta: que todos los procesos tienden a automatizarse, que todos los procesos tienden a disminuir en costos. Entonces, pues posiblemente ya no se necesite tanto contratar a tantos reporteros, a tantos creadores de contenido. ¿Por qué? Porque están existiendo nuevas tecnologías de la información tan poderosas como esta que estaba analizando en el videoprograma pasado sobre la inteligencia artificial predictiva, que tuvo que ser puesta un tiempo en el refrigerador por unas cuestiones de seguridad, ¿no? Es esta que se llama GPT-2 y es un procesador de texto predictivo bastante avanzado, el cual puedes tú darle alguna oración, alguna cuestión, algún tema, ¿no? Digamos, por ejemplo, que quieres que hable sobre ideología de género, ¿no? Okay. Algo que está muy de moda. Bueno, puedes decirle, quiero que tiendas a ser de esta ideología, que la defiendas, que empieces a redactar algo. Esto empieza a tener, pues gracias a los insumos que hay en las redes sociales, en los escritos que hay por ahí, en libros y demás sobre el tema, se le puede alimentar para que ésta tome incluso el estilo de aquellos que escribieron los libros. Es algo impresionante y es algo que lo que provocó que detuvieran esta inteligencia artificial y que no la publicaran, porque toda esta asociación que se encarga de la OpenAI es para dar inteligencia artificial y estarla compartiendo con la humanidad, ¿no? Todo descubrimiento es para toda la humanidad, para el beneplácito de todos, vamos a poner entre comillas, ¿ok? El problema de esto es que si se liberase la capacidad de tener este procesador de texto tan avanzado, ¿se imaginan qué sucedería con tantos trabajos ahí en el planeta? Y es lo que digo, ¿no? Aquellos redactores de portales noticiosos, de estos pequeñitos que surgen por ahí, e incluso chorradas que escriben a veces estos grandes medios tradicionales de la información, ¿no? Ponen a esta cosa a escribir una nota de cualquier tema que empiece a arrojar por ahí, ¿no? Porque también tú puedes checar cuáles son las tendencias, cuál es lo que la gente quiere, lo que le está pensando en este momento. Bueno, ahora quiero que con todo esto me escribas algo, un tema sobre esto que está en boga. ¿Y qué va a pasar? Pues que obviamente van a tener una capacidad de avance y de automatización todas estas grandes empresas que le van a decir a la planilla laboral, pues señores, muchas gracias por haber laborado, ya no se les necesita. Así de
de fuerte está el tema, ¿no? Es una situación compleja, es una situación que va a pasar en muchas partes de esto, pero lo que voy a decir ahorita no es para que lo vean como algo muy complejo, ¿no? En el sentido en el que digas, sí, ya nos vamos a quedar totalmente todos sin trabajo, no. Sino simplemente que nos tenemos que ir adaptando a todos estos cambios que van a surgir. Y adaptar no significa que aceptes que todo lo que va a pasar en tu vida, pues tenga que pasar como te dice, ¿no? Que te vas a quedar sin empleo, que vas a ser obsoleto, no. ¿Cómo te puedes ir adaptando a todos estos cambios? Pues primeramente tienes que meterte a empaparte de lo que son las tecnologías de la información. Tienes que agarrar una computadora, tienes que empezar a meterte y empaparte de lo que son las redes sociales. ¿Cómo es el análisis de datos? Porque, por ejemplo, supongamos, y esto es lo que voy a tratar más adelante, ya les he prometido a mucha gente que sí, ya voy a continuar con esta serie de tu propio negocio, cómo ser emprendedor y demás, ¿no? Ya la voy a retomar, pero es esto. Actualmente hay tanta facilidad. Ahí en Facebook, por ejemplo, está el marketplace. Tienes tu página, tienes esto del marketplace y en ese puedes empezar a ofrecer tus productos. ¿Ok? Entonces ya no necesitas a nadie que esté por ahí esperando a que los clientes estén mandando sus pedidos, que estén ofreciendo, promoviendo y demás, porque tú puedes pagar esas campañas de publicidad automatizada en Facebook. ¿Ok? Entonces, si alguien se está interesando pues está buscando un lugar para ir a beber, para ir a tomar, para ir demás, y de acuerdo a todo lo que él ha estado haciendo en su celular o en su vida normal, porque ya te tienen detectado, ¿no? A ver, no sé si a alguien le ha llegado a esta situación que te dice Google, ¿no? Este es tu resumen de tu mes tal, ¿no? Tu mes de febrero, pongan ustedes. Y te metes a ver lo de Google Maps Timeline, ¿no? Resumen, a ver qué pasó. Y ahí te aparece absolutamente todo. Te dice en qué lugares estuviste, qué lugares hay de interés has visitado, centros comerciales, parques, cuántas horas has estado en un vehículo, cuántas horas has estado caminando, etcétera. Te dicen todo, ¿no? Bueno, ahí todo esto se retroalimenta para los anuncios. Lo mismo hace Facebook y de esta manera pues tú puedes pagar una campaña publicitaria de aquellos bienes y servicios que tú quieras ofrecer en tu página de tu empresa. Ok, es algo gratuito lo que tú para abrir una página y demás, ofrecer tus productos y bueno, obviamente te cobra algunas comisiones por, voy a vender tal cosa, ¿no? Pero es mucho más barato a que tú lo hagas con intermediarios, ¿no? Obviamente siempre el intermediario va a querer pues mucho porque requiere trabajo en equipo, trabajo de horas hombre y demás, ¿no? Bueno, esto es automatizado, simplemente te va a decir y te va a llegar, mira, el pedido es de tanto para el cliente tal, y esto, ¿no? Ya los pagos son automatizados. Nada de que el intermediario te dice después de un mes o cuando quiere, o se hace loco de que no te está contestando. Oye, págame, ¿no? y pasan días, te dejen visto y demás. Bueno, te quitas eso. Entonces, es esto, señores. ¿Por qué les comentaba esto de las inteligencias artificiales? Cómo están quitando algunos trabajos, cómo es que posiblemente estén quitando muchos otros puestos laborales, y por qué les hablaba de este cambio que va a haber de paradigma, así como lo que ocurrió cuando fueron los esclavos a la era del trabajador. Bueno, que posiblemente los empleos del futuro, los que queden y muchos que se van a crear, no crean que todo va a ser así catastrofista, ¿no? Obviamente van a haber personas que todavía van a mantenerse ahí, se van a inventar o se van a crear nuevas formas de hacer negocios e intercambios. Pero a lo que voy es esto, que en un futuro, y esto es fuerte, que creo que así va a ser, en un futuro no muy lejano, posiblemente dentro de unos 5, 7 o 10 años, ya 10 años es mucho, todos vamos a tener que tener un autoempleo. Todos vamos a tener que ser emprendedores. Y aquellos
que no tengan estas capacidades para emprender un negocio, aquellos que no tengan las capacidades necesarias para poderse sustentar en este tipo de cuestiones que vienen, aquellos que no tengan la capacidad de crear, de ofrecer algún bien, de ofrecer algún servicio, de cualquier cosa, que no sepan cómo venderse al medio, están destinados a ser posiblemente la escala más baja de la pirámide. Así como decir, pues los que tengan que sobrevivir con estas rentas básicas universales, estas ayudas gubernamentales, que nada más por el hecho de existir, toma, ahí te va, ¿no? Pero si tú quieres tener una casa, si tú quieres empezar a diferenciarte de aquellas personas, a decir, oye, yo no me voy a conformar, yo no quiero vivir como si fuera una especie de comunismo y demás, ¿no? Yo quiero salir adelante, yo quiero realizarme y llevar a cabo mis sueños, llevar mi arte a que lo vea alguien más, o hacer algo, ¿no? Ofrecer lo que yo quiera, porque a mí me encanta esa profesión, ¿no? Aquellos que son doctores, aquellos que puedan ofrecer algún servicio, que todavía tengan la capacidad de hacerlo como seres humanos y que una máquina no lo pueda hacer. Obviamente todavía tienes cabida, pero por eso es muy importante que tengan estas capacidades del emprendedurismo. Si no lo tienes, si no te actualizas con las nuevas herramientas, entonces es posible que vayas a tener que pues mantenerte de una renta básica universal nada más, de todas estas transferencias gubernamentales, y es muy probable que sí, efectivamente, aquella profesión en la que estás posiblemente sea suplantado por algo. Entonces es importante, ¿no? Es importante analizar estos temas. Yo sé que es muy complejo, que hay mucha gente que va a decir, bueno, es que yo no estoy para eso, ¿no? Porque anteriormente el empleado pues simplemente iba y vendía su fuerza laboral, ¿no? O sea, mira, tengo estas credenciales, estudié hasta tal nivel y esto es lo que sé hacer, dame trabajo, ¿no? Bueno, compites obviamente contra mucha gente para esto, pero actualmente tú ya no vas a tener esa posibilidad, sino que ahora tú vas a tener que tener las capacidades de aquellos que anteriormente emprendieron un negocio, que aquellos que son los que daban trabajos. Entonces muchas de estas situaciones va a cambiar mucho el paradigma mundial, va a cambiar mucho el sistema económico global a como lo hemos visto. Desgraciadamente, si las cosas continúan a como van, pues la concentración de la riqueza va a ser más, porque ahora empresas como este Jeff Bezos, imagínense, en un solo año su fortuna aumentó 1/3. Imagínense, es inaudito la cantidad de dinero que hizo en un solo año, es inaudita la cantidad de dinero que tiene, y simplemente por llevar la batuta en este sentido de lo que representan las tecnologías de la información. Por eso les digo, actualícense, porque si no van a quedar como personas obsoletas dentro del momento en el que nos llegue a pegar ahora sí esta revolución 4.0. Tienes que empezar, o sea, no es un regaño, no es una cuestión de que llame a la gente a que se espante, absolutamente no, es todo lo contrario. Llamo a la gente a que empiece a hacer un plan de negocios, a que empiece a decir, bueno, posiblemente yo no estoy generando gran cantidad de ingresos, ¿no? A veces salgo deficitario al mes porque los gastos son muchísimos, el trabajo no me deja para estar aquí y demás, pero a ver, por lo menos ponte un plan en el cual tú vayas desarrollando y digas, me voy a poner la meta de que por lo menos dentro de un año voy a poder poner este negocito, algo chiquito, algo que tú puedas ofrecer, algún bien, algún servicio. Servicios pueden ser, si tú eres alguien que estudió, digamos, la carrera, no sé, de psicología, la carrera de abogacía, algo, ¿no? Algo que tú sepas, marketing y demás. Digas, bueno, a ver, voy a empezar a crear una pequeña empresa donde yo pueda, posiblemente ahorita estoy trabajando en algo que quizás no es mi carrera, pero que dentro de un poco de tiempo, que eso es necesario, que te vayas poniendo metas a un año cada mes, y vayas diciendo, a ver, este mes voy a generar esto, el nombre de mi empresa, que va a ser la misión
la visión que tengo, porque esto es importante, a ver hacia dónde quieres llegar, cómo quieres llegar a eso, ¿ok? Y puede ser algo tan pequeñito como esto, como tener un negocio de comida pequeño en la calle, ¿no? Que tengas, no sé, que vendas choripanes o algo de comida que sea diferenciado, un producto diferenciado, que no haya mucho y que posiblemente llegue a ser alguna tendencia, ¿no? Y que sepas, a ver, si va a haber tantos eventos por ahí, yo puedo posiblemente acercarme y decir que son un food truck o algo que sea barato y que sea móvil. Esto es mejor, ¿ok? Entonces necesitas tener páginas, redes en las cuales puedas conectarte para tener a todos estos clientes potenciales conectados y que sepan quién eres. Pero esto cuesta mucho, pero empezar a generar tu idea es necesario. Entonces por eso es poco a poco, dentro de un año digas, ya por lo menos, ya tengo el nombre, ya sé lo que voy a hacer. Empieza a ver cuáles son los insumos que vas a necesitar, cuáles son los proveedores más baratos. Necesitas aprender a descubrir cuánto te va a costar la inversión, cuánto es el costo del dinero, es decir, los intereses de aquellas apalancamientos que ya sea con un banco te dé, o que no tengas que, o que te digan, sabes, no, nada más devuélveme mi lana en determinado tiempo. Hay otras cosas, que esto también es de tecnologías de la información, que es el crowdfunding, y que tú puedes decir, a ver, yo tengo esta idea y tienes que aprender a ver cómo la vas a vender para que gente en todo el planeta pueda empezarte a dar dinero, a dar créditos, a ver, toma esto y tú me vas a ir pagando con algo. Hay varias cosas que tú puedes decir, bueno, posiblemente yo no te pueda regresar ese dinero, pero aquello que yo quiero crear, por ejemplo en los músicos o gente que crea cine o gente que hace contenido audiovisual, diga, mira, este es mi contenido, aquí está, y de esta manera es como yo me voy financiando y tú vas a poder obtener esto. Y esto es prácticamente como lo que es Patreon. Es eso el crowdfunding. Entonces, gente, si tú tienes una idea, si tú tienes la capacidad de hacer algo creativo, si tú posiblemente no tengas el dinero por el momento y que te sea casi imposible, si hay algo que tú puedes hacer, y esa es pensar críticamente, y esa es ir haciendo tu plan a año, que por lo menos vayas avanzando y que vayas juntando un poquito y que empieces a aprender a cómo vender tus ideas, a cómo decir, bueno, quizás con este crowdfunding empezar a hacer cosas que yo les pueda pagar en especie, que les pueda pagar con servicios, que les pueda pagar, pero que me estén ahí dando mes con mes algo, y de esta manera vas a ver cómo vas a llevar a cabo todas estas cosas que tú te propongas en verdad. Y olvídate de tener temor porque te van a quitar el trabajo unas máquinas. O sea, es importante que vayas planeando tu vida, es importante que vayas viendo que todo se va modificando. Ya las cosas han cambiado, las cosas ya no es como en la etapa de nuestros papás, en la etapa de nuestros abuelos. O sea, las cosas ya no es así. El mundo tecnológico avanza a pasos agigantados. El mundo tecnológico hace que incluso las sociedades cambien de una manera tan abrupta que no es lo mismo hace unos 10 años a lo que es ahora. Hace 10 años incluso todavía te podías expresar con toda la libertad posible en el internet sin que la gente se ofendiera, sin que fueras políticamente incorrecto, sin que tuvieras un temor pues tal ahora a que te censuren, ¿no? Es esto, así es. ¿Y por qué ha cambiado tanto? Pues porque hay tanta información que todo el mundo está confundido, que todo el mundo tiene pues desgraciadamente esta cosa que traté en el videoprograma anterior, ¿no? Esto que posiblemente mucha gente se esté convirtiendo en analfabeta funcional, derivado de todos estos impulsos, derivado de toda esta adicción a los impulsos, y también pues que todo está de cierta manera masticadito y a la boca, ¿ok? Es eso. Entonces, señores, por eso es importante, analicen estos temas, vean las cosas como están pasando, vean cómo la tecnología está avanzando, aprovechen todas estas tecnologías porque es momento de hacerlo, no hay que quedarnos con esta idea, ¿no? De que siempre va a haber algún empleador que te va a contratar
porque posiblemente no sea así, ¿no? Y quiero hablar un poco de esto del tema económico en México, las perspectivas que hay, de una manera objetiva lo quiero tratar, porque sí es importante ver qué se está viniendo para el país, qué es lo que está sucediendo actualmente, cuáles son las perspectivas, independientemente de lo que digan las calificadoras, pero que sí es importante que vean esto. En toda América Latina ahorita está por entrar en una recesión. Vean lo que está pasando en Argentina. Posiblemente se contagia a Brasil, y aquí en México no es un caso aparte. El mundo está colapsando. Francia, vean lo que está sucediendo cada sábado. Entonces, señores, piensen. No es un tema de que fallas que hay por tal gobierno, por la tal ideología. No, sino que es esto, es lo que estoy tratando en este videoprograma, en la cuestión de la concentración de la riqueza, la cuestión de las tecnologías de la información, y que todo el paradigma económico va a cambiar en un momento en el que digas, de un año para el otro todo cambió. Las inteligencias artificiales posiblemente tomen muchos de los puestos laborales más importantes, y señores, hay que empezar a poner manos a la obra, en el sentido en el que empiecen a crear por lo menos una idea de qué es lo que quieren hacer, qué les gusta, cómo van a llegar a ello, y poco a poco empezar a ver cuáles son los caminos necesarios para llegar a esto. Y ten en cuenta que todo lo que tú te propongas de verdad puede llegar a tener éxito, siempre y cuando en verdad lo trabajes, porque no va a llegar un salvador, no va a llegar un mesías, no va a llegar nadie a dártelo, a otorgártelo, no porque reces, pero si no haces nada, ¿qué va a pasar? Entonces, señores, pónganse manos a la obra, no digas yo no puedo, ya estoy muy grande, yo no sé esto. Señores, todo mundo puede aprender a cualquier edad. Esta cosa de que dices, ya estoy grande para aprender tal cosa, eso es un mito. Eso son cadenas mentales. Entonces empiecen a analizar las cosas de una manera más abierta, a ver la vida de una manera, en un sentido más positivo y menos con cadenas mentales. No digan no puedo, porque todos pueden. Hay una cosa que todos tenemos, que es el sentido de la supervivencia. Entonces, si tú por lo menos te has mantenido vivo hasta tus años, no sé cuántos tengas, obviamente entonces puedes lograr llegar a tener la meta de querer, ¿sabes qué? Posiblemente yo ya deje de trabajar en tal cosa, ¿no? Pero voy a generar mis propios ingresos con esta idea que estoy teniendo. Y estas ideas a veces llegan, cuando te estás bañando, cuando estás platicando con alguien. O sea, no es así como que te pongas una tarde y te sientes con un cuaderno a escribir y escribir. A veces no llega ahí. A veces pues llegan en el momento menos indicado. Es importante por eso que tengas algo donde puedas tú escribir aquello que se te vino a la mente. Y obviamente debe de ser algo que en verdad te guste, algo a lo que te quieras dedicar. ¿Ok? Señores, se despide Pablo y espero que no lo hayan tomado este video como algo negativo, porque no era ese el caso, sino como algo positivo. Algo que te sacuda y que te haga ver que en verdad hay posibilidades todavía de cambiar el rumbo de lo que va a significar la automatización laboral, la revolución 4.0 de la economía, de los procesos. Entonces, señores, se despide Pablo de su Granja Humana MX. Piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Y también muchas gracias a todos aquellos que estuvieron aquí presentes en el premier. Muchas gracias a todos. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Hasta luego.